El Instituto Federal de Defensoría Pública ha fortalecido la atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional. De 2019 a 2021 pasó de 17 asesores jurídicos especializados en esta materia a 41 y de prestar este servicio en 14 estados de la República, ahora lo hace en 27. Hoy hablaremos del protocolo de atención a personas en movilidad elaborado por el Instituto para brindar un mejor servicio de asesoría jurídica. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Miguel Ángel Ortega Muñoz, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, abogado? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Coméntanos por qué hacía falta elaborar este protocolo. Nosotros sabemos que ustedes ya como asesoras y asesores jurídicos están especializados en atención a los migrantes, pero ¿por qué era necesario plasmarlo en papel? Sí, bueno, por diversos factores en realidad. El primero creo que es una de las cuestiones que ya estabas mencionando. En efecto, la Defensoría ha venido fortaleciendo el incremento del servicio de asesoría en la atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, entendiéndose estas como personas migrantes y refugiadas. Entonces, sirve como una guía para aquellas nuevas y nuevos asesores jurídicos que van ingresando a la Defensoría, ¿no? Ese podría ser un factor. El otro es que la realidad del país es totalmente diversa en cualquier parte de la República, es decir, no es lo mismo la frontera norte que la frontera sur o el centro del país, occidente u oriente, ¿no? Los juicios y los procedimientos jurídicos que se llevan en los estados son abismales, ¿no? No es lo mismo atender a una persona en Tapachula que atender a una persona en Ciudad de México, que atenderla en Tijuana, por ejemplo. Son necesidades distintas de los usuarios. Exacto. Sin embargo, puede suceder que las asesoras o los asesores ya están acostumbrados de cierta manera a ver ciertos asuntos en específico, pero cuando se te presenta un asunto que a lo mejor no habías podido resolver o atender de la manera tan frecuente como en alguna otra parte de la República así se hace, pues el protocolo sirve como guía precisamente para que el asesor o la asesora pueda resolver el asunto, ¿no? Y es tal Independientemente. Y es tal cual como Sí. lo mencionas, una guía, porque hablando de, por ejemplo, el marco legal, ¿no?, en el que se sustenta este protocolo, los instrumentos internacionales, observo que incluso te da esta guía para hacer búsquedas, ¿no? Coméntanos un poco de esto. Sí, así es. Ese es otro de los factores precisamente el cual es relevante tener el protocolo. Las asesoras y los asesores son expertos en temas nacionales, en procedimientos nacionales. Desde la Defensoría se vio la necesidad precisamente de poder rebustecer esta forma de argumentación. Por lo tanto, dentro del protocolo se establecieron mecanismos de búsqueda para identificar jurisprudencia internacional relevante, tanto del sistema interamericano como del sistema universal, refiriéndonos al sistema que emana de los comités de Naciones Unidas e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque muchas personas creen que el Tribunal Europeo no nos sirve de nada, ¿no? O sea, Europa está muy lejos. Pensar que no tiene nada que ver con los problemas regionales, digamos, se podría pensar. No es así. Exacto. Exacto, sin embargo ya hay tesis de diferentes juzgados que han establecido que la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de otras cortes internacionales sirven como criterios orientadores para poder resolver un asunto. Y en ese sentido, el poder acudir a jurisprudencia internacional de diversos tribunales nos da pie para decirle al juez, oye, ¿sabes qué? Así se ha resuelto en otro lugar del mundo, tú tendrías que resolver de la misma manera. Y tienen esta obligación los jueces nacionales, digamos, de aplicar estos criterios o por lo menos considerarlos como orientadores. Hay una etapa, Miguel Ángel, de
del servicio que dan ustedes a las personas migrantes, que es muy importante, las entrevistas. Y el protocolo se refiere a momentos muy específicos, ¿no? Al tipo de usuario al que le vas a prestar el servicio. Platícanos, por ejemplo, cuando se trata de un migrante que esté involucrado quizás en la comisión de un delito o tal vez se trate de un menor. ¿Cómo hacen ustedes brindan este servicio de manera especializada? Claro, por ejemplo, tenemos que tomar en consideración la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas. De por sí la persona, ya sea migrante o refugiada, se encuentra en esa situación. Sin embargo, hay que identificar estos puntos de interseccionalidad en los cuales se puede hallar, ¿no? Como bien mencionas, a lo mejor es una persona víctima de un delito. No es lo mismo que atenderlo a una persona que viene simplemente a solicitar refugio. Esa persona tiene necesidades específicas. En ese caso, el protocolo te ayuda a saber de qué manera orientar a la persona, porque, bueno, una cosa será las cuestiones administrativas o judiciales respecto a su trámite migratorio y otra cuestión será la cuestión penal respecto al delito. Lo mismo cuando son menores, ya sean acompañados o no acompañados, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos hacemos referencia a otro de nuestros protocolos de atención a la niñez, también de la Defensoría, para que puedan atender ese tipo de casos, ¿no? También Y así nos está, podemos seguir. también está la atención a personas que pertenecen a la comunidad LGTB+. Tienen un trato específico para ellos. Así es, sobre todo la utilización de los principios de Yogyakarta, los cuales, si bien no son vinculantes, así como este protocolo, sirven como un medio orientador y guía para que se pueda respetar los derechos de las personas y saber cuáles son las cuestiones específicas y las necesidades que requieren estas personas para poder darles el mejor servicio, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos comentando el contenido del protocolo, también sobre los procedimientos, ¿no? Los procedimientos nacionales que tienen que ver quizás con una solicitud de refugio. Vamos a la pausa, si te parece bien. Antes, ¿quieren saber de qué nacionalidad son la mayoría de los migrantes que recibieron apoyo de la Defensoría Pública en 2021? Entérate en un minuto. Tan solo en un año, la Defensoría Pública Federal brindó 3.805 servicios de asesoría jurídica especializada en atención a personas en movilidad o sujetas a protección internacional, 2.244 hombres y 1.561 mujeres. 43% del total de usuarios del servicio son hondureños, 16% venezolanos, 9% guatemaltecos y otro 9% salvadoreños, 8% cubanos y 15% de otras nacionalidades. Entre 2020 y 2021, 40 asesoras y asesores jurídicos especializados brindan sus servicios en esta materia. En este periodo fueron brindados 3.192 servicios de representación jurídica, 600 de asesoría y 13 de orientación, y fueron realizadas 176 visitas a albergues y 202 a estaciones migratorias. Ya estamos de regreso conversando sobre el protocolo de atención a migrantes. Abogado, nos comentabas ya esta parte de las entrevistas que sin duda es una parte fundamental para comenzar a dar este servicio de asesoría jurídica. Explícanos ahora qué dice el protocolo sobre cómo se deben identificar las necesidades y la atención jurídica, porque seguro los migrantes no todos tienen los mismos objetivos, ¿no? Algunos querrán quedarse en el país, otros solamente van de paso. Claro, de hecho, esta es una de las cuestiones más cruciales de la atención que se le tiene que dar a las personas, ¿no? Claro, hay diferentes tipos de entrevistas porque la realidad del país es que la mayoría de las personas o sus familiares nos hablan por teléfono y se les tiene que dar atención de inmediata, ¿no? Sin embargo, en los casos utópicos en los cuales podríamos sentarnos con las personas, sería poder hablar con ellas y decirles y poner sobre la mesa de manera clara cuáles son sus objetivos y sus expectativas, ¿no? Sobre todo de aquellas personas que son solicitantes de refugio, ¿no? Saber si están de tránsito por el país o si su objetivo es quedarse en México. Y de ahí partir para ver de qué manera
jurídicamente hablando se les puede atender y cuáles serían las salidas adecuadas para el caso concreto. Y el protocolo también toca esta parte de sensibilizar al asesor jurídico en cuanto a cómo se va a dirigir con los migrantes, cómo va a ganar su confianza, porque en muchas ocasiones ellos vienen huyendo de situaciones de violencia, ¿no? Ya las autoridades en su país, incluso aquí en México, ya los han defraudado, digamos, no tienen confianza. ¿Cómo logran ustedes ganarse esa confianza? Claro, justamente dentro de la entrevista, esta parte que llamamos parte inicial, pues lo primero es obviamente presentarse, decir que los servicios de la Defensoría son totalmente gratuitos e incluso hacerle preguntas del día a día, ¿no? El cómo está, el si se le dificultó el poder llegar a la Defensoría o contactar al abogado o a la abogada. Incluso este tipo de conversaciones, digamos, del día a día hacen entrar a la persona en una atmósfera un poco más de confianza, ¿no? Y lo cual es crucial porque obviamente necesitamos que las personas confíen en las abogadas y los abogados para que les puedan decir cuáles son sus objetivos reales de estancia en el país y de esa manera atenderles jurídicamente. Y que también tengan unas expectativas reales sobre lo que se puede conseguir. Así es, ¿no? O sea, no podemos, a partir de eso, no podemos prometerles cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Y de hecho, plantearles muy bien cuáles son los términos o los plazos, los tiempos que los procedimientos llevarían para lo que esa persona quisiera obtener. ¿Y qué tipo de procedimientos son los que se mencionan en el protocolo? Háblanos, no sé, las solicitudes de refugio, ¿no? El que quieran adquirir una tarjeta de residente temporal, ¿no? O permanente. Así es, ¿no? En términos migratorios encontramos cuando una persona trata de cambiar su situación en el país, ¿no? Y tramitar las tarjetas de residencia temporal, residente permanente, en específico aquellas personas que son solicitantes de refugio, pues una tarjeta por razones humanitarias, que malamente es conocida como visa humanitaria. El término jurídico adecuado es una tarjeta por razones Y humanitarias. no cualquier migrante califica para hacer esa solicitud, depende de su situación. Exacto, de ahí parte también la entrevista, ¿no? O sea, esa es una de las cuestiones, no todo está interrelacionado. La entrevista vuelve a ser relevante para los procedimientos, ¿no? Otra de las cuestiones que también se pueden identificar es cuando las personas están detenidas, ya sea en estación migratoria o en algún aeropuerto, lo cual es recurrente en toda la República Mexicana. Y tocas este tema de recurrente en cuanto a las detenciones. Me gustaría que nos comentaras, además de cuáles son la mayor cantidad de casos de los que reciben, o sea, se solicitan más para refugio, para residente temporal, qué número de casos está llegando a la Defensoría, pero también qué es lo que está pasando ahora con las detenciones ilegales. Claro, digamos que el mayor número de atenciones que se da siempre va a ser de las privaciones de libertad de las personas, ya sea en estación migratoria o en el aeropuerto, ¿no? Hay que dejar muy claro, el que una persona migre no es un delito, no está cometiendo ningún delito y conforme a la Constitución, la sanción que se le tiene que dar es alternativa. Hay diferentes sanciones, ¿no? Las cuales son alternativas, es decir, puede ser una multa, trabajo comunitario y como último recurso la detención. Y en caso de que esa se dé, tiene que ser por un máximo de 36 horas. Tenemos personas que están detenidas desde hace 15 días, 20 días, bueno, ha 2 habido meses. casos que hasta un año. Exactamente, ¿no? Esos son los casos que más nos llaman la atención, a los que obviamente les ponemos muchísimo empeño para poder liberar a las personas, porque es violatoria de derechos Abogado, humanos. pero Y esto, ¿por qué pueden detener a un migrante? ¿En qué casos? Claro, si comete un delito, ¿no? claro, y regreso a esta parte, ¿no? En efecto, una persona que ingresa a territorio nacional de manera irregular puede tener como consecuencia que se le sancione con una detención. Sin embargo, esa detención no puede pasar de 36 horas de acuerdo al término constitucional, cosa que no se respeta, ¿no? La ley de migración te establece términos que violan la Constitución. Entonces es trabajo de las abogadas y de los abogados estar combatiendo eso en los juzgados, ¿no? Es el pan de cada día realmente.
Vamos a hacer una pausa y al regresar nos comentas qué es lo que está sucediendo. Ahora hemos visto que ya los migrantes viajan como en grupo, en caravana, ¿no? Y luego hay unas largas filas ahí para solicitar, por ejemplo, la CURP. Regresamos con este tema, si te parece bien. Y antes queremos saber lo que ustedes opinan sobre los programas y sobre los temas que abordamos aquí. Así es que la pregunta de hoy es, ¿consideras que los migrantes deben recibir asesoría jurídica especializada? Te escuchamos. Yo creo mucho de que violan mucho sus derechos, no llegan en sus casas con todas sus pertenencias que venían. Aparte, pues más las mujeres que han sido abusadas en el medio, en el transcurso. Entonces yo creo que sí, deberían tener un asesoramiento mejor y que no violen sus derechos. Porque la mayoría de estas personas vienen escapando de ciertas situaciones, de desigualdades, violencia y pues se vienen a refugiar a otro país, ¿no? En este caso México. La mayoría de ellos no están informados y lamentablemente nosotros como mexicanos llegamos a violentar sus derechos y ellos no están informados de los derechos que cuentan, ¿no? Es importante puesto que no tienen, más bien no conocen sus derechos que pueden tener siendo extranjeros, ¿no? Entonces igual y pueden sufrir cualquier injusticia por parte de las autoridades. Entonces es necesario que tengan alguien que los asesore y los guíe. Porque son personas que vienen buscando una vida mejor y pues aquí desgraciadamente sufren muchas injusticias, no saben qué hacer, no saben con quién acudir, están solos, entonces supongo que es muy necesario que ellos tengan con quién apoyarse en temas legales para saber qué hacer en caso de que sufran alguna estafa, robo, no sé, pérdida de documentos, algo. Porque creo que es importante que respetemos los derechos y cuando tú eres consciente de las leyes que aplican en el lugar donde están, es más fácil que puedas hacer válidos tus derechos y también tus obligaciones. Ya estamos en la parte final del programa. Gracias por continuar con nosotros. Abogado, estábamos comentando cómo es que han ido cambiando las necesidades de los migrantes que ingresan a territorio nacional. Algunos solamente van de paso, otros sí quieren quedarse. Algunos incluso están tratando de solicitar hacer el trámite de la CURP. Así es, esto sobre todo porque en algunos servicios que tiene que ofrecer el Estado mexicano es necesario presentarla, ¿no? Entonces se pueden acercar a la Defensoría para orientarles y ver de qué manera se les puede apoyar, ¿no? Y con esta pregunta precisamente me permites, ahora se me está viniendo a la mente un caso que la Defensoría apoyó, en el cual se estaba solicitando el acceso a los servicios de salud, ¿no? Ahí, por ejemplo, más que tramitar la CURP, lo que se hizo fue solicitar que ese no era un servicio sine qua non por el cual el Estado mexicano tenía que brindar los servicios de salud, ¿no? Entonces, se pueden dar diferentes situaciones en las cuales se puede brindar el servicio y que, claro, dependerá caso por caso para poder saber de qué manera se puede atender a la persona. ¿Qué otros casos nos podrías comentar que hayan sido de éxito en los que precisamente las y los asesores jurídicos hayan aplicado ya estos, pues el contenido del protocolo y todas estas sugerencias que tienen para hacer mucho más efectivo el servicio de asesoría jurídica? Claro que sí. Mira, en todo el país, como te había comentado, la mayoría de los asuntos que se presentan son las detenciones en estación migratoria o en aeropuerto. A través de las asesoras y los asesores, lo que se ha logrado es la liberación de las personas, ¿no? Se obtienen las suspensiones de plano para que estén en libertad y puedan seguir sus procedimientos como está establecido en los tratados internacionales y también en la ley nacional, ¿no? Exacto, y en los estándares internacionales, ¿no? Refiriéndome más bien a la jurisprudencia y a las opiniones que emite el ACNUR, ¿no? Y alguna otra situación, más allá de casos de éxito, casos que también ya se están llevando dentro de la Defensoría,
Por ejemplo, te puedo comentar que llevamos ya algunos casos ante el ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Justamente, ¿no? Estamos dando un reforzamiento a las asesoras y a los asesores para que no se queden únicamente, o no nos quedemos únicamente en plano nacional, sino intentar llegar a las instancias internacionales cuando así lo amerite. Y así brindarles una mayor protección de sus derechos a los migrantes, hacerlos efectivos, ¿no? Sus derechos. Así es. Bien, ¿de qué manera se pueden acercar al servicio del Instituto Federal de Defensoría Pública? Para quienes nos están viendo a través de Justicia TV, bueno, ahí está el teléfono de Fensatel, pero ¿de qué otras maneras se pueden acercar a ustedes? Pues sí, en efecto, ¿no? Uno de los medios más eficaces que hemos tenido es a través de una llamada telefónica. Sin embargo, en la página oficial de la Defensoría Pública, en la página web, se encuentra el directorio de todas las asesoras y los asesores especializados en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, junto con sus teléfonos. Es decir, las vías de comunicación están totalmente abiertas para que cualquier persona, incluso aun cuando se encuentre fuera de la República Mexicana, pueda contactar a las personas, ¿no? Esto es muy recurrente, ya que y perdón por repetir tanto, ¿no? Las detenciones que se dan en aeropuerto o en estación migratoria, muchas veces quien nos contacta son las personas que viven fuera del territorio, ¿no? Sus familias, amistades, conocidos, que no saben nada de ellas desde hace 3 días, ¿no? Porque las mantienen incomunicadas. Entonces, esas serían las maneras en las que se podrían poner en contacto con la Defensoría. Miguel Ángel, tú participaste en la elaboración de este protocolo. ¿Cuál es tu experiencia? Y en conclusión, ¿qué dirías tú? ¿Dónde pondrías el énfasis para que, digamos, áreas de oportunidad para los asesores jurídicos al dar este servicio especializado a migrantes? Claro, sí, este fue un trabajo que llevó bastante tiempo. Incluso se comentó también con las asesoras, con los asesores para saber cuáles serían los puntos focales del protocolo. Creo que hay que ver el protocolo como un instrumento integral. Es decir, todo es relevante, la entrevista, porque de la entrevista partes hacia cuáles serían los procedimientos a seguir y de ahí de qué manera aplicarlos, ¿no? Pero si habría un área de oportunidad que podríamos destacar sería justamente hacer mención de la jurisprudencia internacional, ¿no? En los criterios orientadores de tribunales y de cortes internacionales nos abren una puerta enorme para el respeto y garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad. Bien, entonces así podemos apreciar, digamos, cómo este protocolo sirve de guía para el trabajo que realizan los asesores, pero su impacto finalmente está en el servicio que se da a las personas migrantes y ellos son los que al final reciben este beneficio. Así es, ¿no? Nunca tenemos que dejar de ver que el servicio de la Defensoría es uno de los servicios más nobles que ofrece el Estado mexicano, atiende a la población más vulnerable. ¿Y qué personas pueden ser más vulnerables que aquellas que están huyendo de sus países? Así es. Miguel Ángel, pues gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué haces en tus ratos libres, si tienes algún centro cultural, algún museo, escuchas música, ¿qué haces? Bueno, en los pocos tiempos que tengo la oportunidad de dedicarme a otro tipo de actividades, pues normalmente ya sea que pinto al óleo o toco el violín, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que estar en contacto con el arte siempre te ayuda para nivelar tus niveles ya sea de estrés, para expresarte y para estar bien contigo mismo. Así es, coincido absolutamente. Miguel Ángel Ortega Muñoz, pues gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ahora te invito a que te quedes con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González, hasta la próxima. Les saludo desde la Casa Pedregal para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta es la primera casa construida por el arquitecto Luis Barragán, uno de los más premiados en todo el mundo. Vamos a conocerla.
Sobre terrenos con gran abundancia de lava volcánica, en 1945 el arquitecto jalisciense desarrolló el proyecto de planificación y urbanismo de lo que hoy conocemos como Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Esta es una de las casas más icónicas de la zona, en la que plasma sus ideas estéticas en la arquitectura vinculada al paisaje. La sutileza de las líneas que Barragán emplea hacen un homenaje a la naturaleza tan particular que dio como resultado una obra emblemática de la arquitectura moderna en el mundo. Barragán es el único mexicano que ha obtenido el premio Pritzker, el galardón más importante en el ámbito de la arquitectura. Barragán logra consolidar una arquitectura más emocional en la que busca que los espacios no solo estén definidos por su funcionalidad, sino por cómo te van a envolver al habitar el espacio. El color, la luz y la naturaleza están en equilibrio, donde el paisaje y la arquitectura son uno solo. Visitar esta casa es inspirador, pues Barragán hizo posible que las personas encontremos en cada rincón un momento de belleza. El espacio en sí mismo está tan bien logrado que es mágico, y lejos de ser pretencioso, es un lugar tan atmosférico que te envuelve. Actualmente, esta casa forma parte del Centro Cultural Tetetlán, y es posible visitarla haciendo cita. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Pedregal del arquitecto Luis Barragán, un orgullo más de México.